Bienvenidos, bienvenidas una vez más a Nullius sin Verba, en esta pequeña serie en la que estamos viendo la relación que existe entre la psicología y la atención sanitaria. En un vídeo anterior ya comentamos el tema de los niños y adolescentes que se encuentran hospitalizados, cómo les afecta a ellos, cómo deben ser sus cuidados y cómo se relaciona con los familiares. Y en esta ocasión nos vamos a centrar ya en lo que es el paciente crónico. Concretamente, lo ampliaremos un poquito más para tocar el tema de las personas con cáncer, los pacientes oncológicos. Posteriormente, ya veremos los pacientes de avanzada edad, los geriátricos o los que sufren algún tipo de discapacidad. No los hemos juntado todos en los crónicos porque se haría un vídeo un poquito largo. Y la última parte de esta serie seguramente será la dedicada a los pacientes terminales. A partir de ahí ya veremos si lo ampliamos un poquito más o tocamos otros temas diferentes. Para empezar, simplemente diferenciar un poquito el tema de lo que es un paciente crónico y uno terminal, aunque seguramente no cree demasiada confusión o la mayoría de vosotros lo sepáis diferenciar bastante bien. Lo básico y fundamental es que un paciente crónico padece una enfermedad y la va a tener acompañándole el resto de su vida, pero lo más probable es que no muera a causa de esa enfermedad. En cambio, un paciente terminal ya tiene unas circunstancias asociadas, una enfermedad determinante, que es la que realmente causa su muerte. Esto es porque hoy en día, afortunadamente, con los avances médicos, las enfermedades dejan de ser mortales para volverse crónicas, lo cual es un avance. Podemos encontrar desde leucemias, diabetes, gente trasplantada, VIH, todo ese tipo de cosas que no te van a matar, quizás acorten tu vida o te vuelvan más vulnerable a otro tipo de enfermedades, pero puedes convivir con ellas. Esa sería la diferencia fundamental. Si definimos un poquito más la enfermedad crónica frente a otras, como son las agudas, podemos ver que una enfermedad crónica se alarga en el tiempo, normalmente tiene una progresión lenta, y puede tener fases de mejora o empeoramiento, mientras que una enfermedad aguda es esa que es puntual, puede ser desde un resfriado a una rotura de cadera, cualquier cosa de estas que tiene su tratamiento, empieza y finaliza y en un breve periodo de tiempo ya no vuelves a preocuparte de ella. En cambio, la crónica implica que a lo largo de tu vida vas a tener que hacer unos cambios mantenidos durante mucho tiempo. En este caso, van a ser rutinas dedicadas a controlar esta enfermedad que se está padeciendo. Desde la toma de medicación, ejercicio o rehabilitaciones, cambios en la dieta, visitas constantes, más o menos espaciadas en el tiempo, a los servicios médicos para ver cuál es el estado. Y todo esto implica una adaptación, un cambio en el ritmo o el estilo de vida que ha llevado hasta entonces esa persona. Estos cambios en el estilo de vida del paciente crónico, este proceso de adaptación, puede entrañar que se dé cierto malestar psicológico. Pueden darse sentimientos de que va a ser permanentemente un enfermo. Que aunque una enfermedad crónica conlleve eso, no significa que deje de ser una persona válida o adaptada a su entorno o que pueda realizar su vida. Pueden percibirse como defectuosos o diferentes a los demás, aunque no son los únicos que han padecido una enfermedad crónica, no son los únicos que han padecido justamente esa enfermedad, y eso les puede ayudar a tener cierta perspectiva, a no sentirse solos, a estar acompañados. Pueden tener una sensación de agotamiento, bien por el seguimiento continuo de las pautas, véase lo desgastante que es una quimioterapia, por ejemplo, o bien por la propia enfermedad crónica, que va desgastando los ánimos o las fuerzas físicas que tiene esa persona. Pueden aparecer también pensamientos de que nunca más podrá llevar una vida normal, y ese normal lo tengamos que poner entre comillas, porque va a seguir viviendo, va a seguir estando muchos años, adaptándose a esa nueva situación,
y a lo mejor lo que considera normal también cambia de significado. Y puede tener mucha incertidumbre en cuanto al futuro, en cuanto a cómo va a desarrollarse la enfermedad, a si el tratamiento va a ser más o menos efectivo en su caso, a los cambios que tenga que hacer por su vida, a si esa enfermedad, por ejemplo, le impide trabajar en lo que estaba trabajando o le impide tener los hobbies y aficiones que tanto le gustan. Entonces, todo eso puede afectarlo negativamente. Se suele traducir en ansiedad, estrés, agotamiento psicológico, disminución de autoestima, porque a lo mejor se modifican las cosas por las que tú te valorabas a ti mismo. Puede desarrollarse esa sensación de vulnerabilidad y terminar en indefensión, que es cuando ya no hay expectativas de que puedas hacer nada para cambiar tu situación. Por lo tanto, ante esa perspectiva, dejas de intentarlo. Puede producirse aislamiento de esa persona, en tanto que termina en indefensión o considera que los demás no pueden comprender por lo que está pasando. Y se puede también llegar a dar mucha dependencia respecto a las personas que lo acompañan, a los servicios médicos o a quien tenga a su disposición. La forma que tenemos para compensar todos estos problemas que van surgiendo son una serie de recursos que puede utilizar el paciente crónico. Se trabaja mucho en asimilar la responsabilidad de cuidarse a sí mismo, lo que ya comentamos también anteriormente, la importancia de que el paciente sea proactivo en su tratamiento, en su cuidado, lo cual otorga una sensación de control y de valía que una enfermedad parece que te arrebata. Es fundamental también que acuda a sus familiares y amigos, a esa red más o menos sana que tenemos todos, de alguna manera, y que se aprovechen los recursos sociosanitarios a su disposición, bien psicológicos, bien de servicios sociales, bien médicos, todo eso. También suele ser beneficioso entrar en contacto con agrupaciones de enfermos crónicos, gente especializada en tratar su misma situación, que es una nueva red de apoyo que puede encontrar, ¿no?, llena de gente que está pasando más o menos por lo mismo, que habrá superado dificultades como él y que le pueden aconsejar al respecto. Vamos a entrar ahora en el paciente oncológico. Básicamente a echar un pequeño vistazo al proceso que sigue un paciente que llega al diagnóstico de: señor o señora, tiene usted un cáncer. A lo que se suele enfrentar es a un montón de estrés, debido a que el proceso puede alargarse bastante en el tiempo y que a día de hoy todavía tenemos mucha concepción de que el cáncer es una enfermedad mortal. Hay muchos tipos de cáncer, cada uno su tratamiento, cada uno sus niveles de supervivencia, y afortunadamente hoy en día, cada día hay cánceres más tratables. Por otra parte, tanto familiares como el personal sanitario, desde los médicos especialistas hasta el de cabecera, también sufren cierto impacto emocional al conocer ese diagnóstico. Y puesto que va a ser un proceso largo, deben tener en cuenta señales de que se quemen, de que están saturados, y tomar ciertas medidas de autocuidado para poder afrontarlo y, sobre todo, tratar al paciente lo mejor posible, que al fin y al cabo debe ser la prioridad, pero también hay que tener en cuenta que si el cuidador no se cuida, termina fallando. Como veis, una de las cosas que caracteriza a este tipo de enfermedades, los cánceres, es que generan muchísima incertidumbre. Desde el momento en que empieza a sospecharse, que es una posibilidad dentro del cuadro clínico del paciente que tenga un cáncer, entre otras enfermedades, hasta el punto de llegar al diagnóstico, a cómo se recibe el tratamiento, cómo se desarrolla y todo eso.
La incertidumbre la odiamos los seres humanos, nos genera un montón de estrés y es algo con lo que tendremos que ir lidiando a lo largo de todo el proceso con esta enfermedad. Así pues, inevitablemente la primera fase es la de sospecha, cuando empieza ese prediagnóstico en la que se van pidiendo pruebas para ir descartando unas cosas sobre otras. Puede ser largo, cuanto más tiempo, más incertidumbre, y también conlleva que quien maneja la información, que en este caso son los profesionales de la salud, tanto especialistas como médicos de cabecera, médicos de familia, no pueden confirmar un diagnóstico, no pueden adelantar acontecimientos, pero tienen la tarea de ir preparando al paciente por si acaso realmente sí que es un cáncer y debe recibir esa noticia. En ese punto, la expresión emocional y la percepción de que, aunque sea un cáncer, no es una enfermedad terminal en la mayoría de los casos y existen tratamientos para lidiar con ella, son súper importantes. Así que también muchas veces existen medidas de empezar a tratar a esa persona, tanto psicológicamente como a nivel farmacológico, para que pueda afrontar esa enfermedad. Una vez diagnosticada, llega el periodo del tratamiento. Esta primera fase de tratamiento suele ser bastante activa. Por lo tanto, conlleva muchas pruebas, muchos medicamentos o muchas intervenciones que afectan a la rutina y conllevan efectos secundarios que afectan a la vida del paciente. Hasta que se llega a veces un punto en el que la medicación se regula lo suficiente, el cuerpo se acostumbra o el paciente también asume esa nueva rutina, los efectos secundarios suelen ser de un pico elevado. Esto afecta a la funcionalidad y también en ocasiones al aspecto físico. Es donde más se pueden generar pensamientos y sentimientos de indefensión, ansiedad, depresión. En ese momento es especialmente útil dar información para eliminar los miedos y prejuicios, puesto que el paciente a lo mejor no cuenta con la información suficiente sobre el tratamiento y el cáncer que está padeciendo, y promover esa participación, esa adherencia al tratamiento y sensación del control. Se intenta mitigar el malestar físico en la medida de lo posible. Todos esos efectos secundarios que se puedan eliminar, pues tanto mejor, y se proporciona apoyo emocional, apoyo social para que se adapte a esa enfermedad. Después llega la etapa de remisión. En ese momento en que parece que ha superado ya la enfermedad, las expectativas de volver a la normalidad por parte del paciente son altas, sigue habiendo cierta ansiedad, cierto estrés, en tanto que hay muchos controles, y cada vez que se acerca la fecha de la revisión puede aumentar la sensación de estrés por el miedo a que vuelva a aparecer, lo que se llama el síndrome de Damocles, y disminuye también el apoyo de la gente que está a tu alrededor, porque ya estás bien, ellos también tienen que hacer su vida, pero el paciente seguramente siga todavía con fatiga, con malestar, sin estar adaptado a su nueva situación. Entonces por fuera te pueden ver muy bien, pero la situación puede ser otra, aunque no sea aparente. En esos momentos hay que facilitar el proceso para incorporarse y adaptarse a la nueva rutina. Se suelen necesitar a lo mejor algunas adaptaciones, llevar la medicación encima y cosas por el estilo. A lo mejor el puesto de trabajo tiene que ser adaptado también de alguna forma, el horario o cosas de ese estilo. Motivar a la persona para que sea autónoma y a mantener ese apoyo emocional que podría ir desapareciendo. La siguiente etapa es la de supervivencia. Ya hay una mejora física, el paciente se encuentra mucho mejor, pero puede ocurrir que tome conciencia de lo que ha vivido y comience una pequeña fase de duelo. En ese momento en que ya te encuentras bien para afrontar por todo lo que has pasado, para darte cuenta de ese proceso, de que eres un superviviente, de que podía haberte ido fatal, pero no ha sido así,
y entonces vas asumiéndolo. Es un momento en el que se suele pedir ayuda psicológica para reubicarse un poco. En ese momento lo que se requiere es facilitar la expresión de las emociones y revisar también la escala de valores para que esa persona se reafirme, siga creyendo en sí misma y asuma o sepa llevar mejor los cambios que ha podido sufrir, tanto físico como imagen, laborales, relaciones personales. Finalmente, en este tipo de enfermedad, los cánceres, también hay una etapa de recaída. Es habitual, es comprensible, es previsible. Puede volver a reaparecer la enfermedad que en un principio era indetectable o parecía ya superada. En ese momento hay una regresión y vuelven a aparecer sentimientos de indefensión, de fracaso, de depresión, de miedo, de que todo lo que se ha hecho no ha servido para nada, de que van a volver a tener que pasar por pruebas físicas desagradables, tratamientos, de que se va a alterar la rutina familiar, todo eso. Es básicamente repetir los pasos anteriores. No queda más remedio que repetir el proceso para que se vuelva al tratamiento y remita esa enfermedad. No queda más remedio que el derecho a la pataleta que tenemos todos, porque es una situación desagradable. Así que escuchar las quejas y el enojo del paciente es completamente lícito y respetable. Y toca, ya no es una situación nueva, así que a lo mejor las demandas son diferentes y se busca una ayuda específica en ciertos momentos puntuales o solo en ciertos ámbitos, porque al fin y al cabo el paciente y su entorno ya saben de qué va la cosa. Por supuesto, esto solo es un resumen de un proceso estándar. Después entran las variables personales y cada paciente es un mundo, así que no necesariamente tiene que seguir paso por paso esto que os he contado. Por eso mismo, me parecería súper interesante que si tenéis conocimiento de alguien que ya ha pasado por un cáncer o vosotros mismos tenéis vuestra propia experiencia personal, nos lo dejaseis en los comentarios y así todos podíamos aprender de eso. Si habéis llegado hasta aquí, muchas gracias y espero que os haya servido de algo. Nos vemos en otro vídeo. Hasta luego.